hoy tenemos una mesa muy atractiva. Está el doctor Alejandro Garro, el doctor Ernesto Domenech, el doctor Felipe Fusito, cuyos currículum voy a leer luego. Para nosotros es un gran honor que nos visite el doctor Alejandro Garro, que es profesor de la Universidad de Columbia, con el cual vamos a poder hablar y discutir el entrenamiento para abogados, las perspectivas comparadas respecto del sistema del derecho continental y del derecho común inglés. Y en este sentido es muy importante porque el doctor Garro es alguien que es egresado de nuestra facultad y es alguien que ha trabajado mucho con todos aquellos abogados egresados de esta facultad y de otras facultades de la República Argentina cuando se dirigen a los Estados Unidos para recibirlos, para acompañarlos, para servirles de contención, porque no me lo han comentado solamente abogados de esta facultad, sino también de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades nacionales y también universidades privadas que se han sentido, en este sentido, muy contenidos por el doctor. Y esto ha servido de mucho para vincular lo que es nuestro sistema de educación con el sistema del Common Law, que tiene muy poca relación y afortunadamente en este año, el año pasado, empezamos a hacer un vínculo importante con la Universidad de California y estamos tratando de hacerlo con Columbia y con la Universidad de Houston en Texas. Con lo cual, en primer lugar, le quería agradecer que todas las veces que viene a La Plata viene a esta facultad de visita. Entonces le hemos solicitado al señor presidente de la universidad que le otorgara por su trayectoria el diploma de graduado ilustre de esta Universidad Nacional de La Plata, que le vamos a hacer entrega ahora, porque es un hombre de la universidad pública, que nunca se olvidó de la universidad pública. Como ustedes saben, nosotros somos unos luchadores permanentes por la universidad pública, gratuita, inclusiva y reformista. Y el hecho de que profesores de alta jerarquía, especialmente de universidades anglosajonas, recuerden su origen, como es la Universidad Nacional de La Plata, y nos prestigien en el extranjero, para nosotros es muy importante. Así que le voy a hacer entrega a Alejandro de este diploma, que es del presidente de la universidad. Porque antes de leer el currículum de cada uno, quiero decir que nos conocemos desde niños. Claro, así que es un hecho para mí muy importante haber recibido a él y al hermano, a Juan Manuel, que está aquí presente, que es médico, porque me generó mucha emoción realmente, porque hacía de niños que no nos veíamos. Así que para mí es un gran gusto que estén aquí presentes. Bueno, voy a leer los currículum de los profesores intervinientes brevemente. El doctor Ernesto Eduardo Domenech es profesor titular ordinario de Derecho Penal 1, parte general, profesor de la especialización en Derecho Penal de la Universidad Nacional de La Plata, en las asignaturas Epistemología Penal, Política Criminal y Derecho Penal de los Menores, profesor en la especialización de Gestión Judicial de la Universidad Nacional de La Plata, en la asignatura Teoría y Práctica de los Actos Jurisdiccionales y taller en Derecho Penal, profesor invitado en el Magíster en Psiquiatría Forense de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional también, profesor invitado en cursos de posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, director de la especialización de Derecho Penal, jurado en concursos docentes en la Universidad Nacional de La Plata y La Pampa, director de doctorandos en la Universidad Nacional de La Plata, evaluador de tesinas en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, director de cursos de capacitación en el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia, a cargo de la organización de pluralidad de jornadas sobre problemas, a cargo de la organización del 8º encuentro de profesores de Derecho Penal, participó en numerosos encuentros y jornadas como conferencias, integrante de paneles. Los currículum obviamente son abreviados.
El doctor Felipe Fusito es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especializado en Sociología Jurídica por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por nuestra universidad, en nuestra facultad, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales en el área de Sociología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde 1993, profesor titular regular de Introducción a la Sociología y de Sociología Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata desde 1989, profesor de posgrado en Maestría sobre Magistraturas y Organizaciones en la Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata y en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, investigador permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es director por concurso del Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, cargo de los que ha realizado una amplia tarea de docencia e investigación vinculada a la teoría y práctica de los sistemas administrativos y de organización. Ha sido jurado en numerosos concursos de profesores, tesistas y sobre trabajos de área sociojurídica y consejero universitario en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata por el claustro de profesores. Integra el Banco de Evaluadores de CONIAU como investigador de categoría 1 para acreditación de posgrados y doctorados y evaluación de títulos extranjeros y ha realizado diagnósticos y proyectos sobre reforma judicial en ámbitos oficiales y en universidades nacionales. El doctor Alejandro Miguel Garro se graduó de abogado, como dijimos hoy, en 1975 en la Universidad Nacional de La Plata, ciudad donde nació, estudió y ejerció abogacía, realizó estudios de posgrado en la Universidad del Estado de Luisiana, de la que recibió el título de Master of Civil Law en 1979 y en cuyos claustros enseñó Derecho Comparado y Derecho Hipotecario. En 1990 obtuvo el título de doctor en Derecho de la Universidad de Columbia, donde hace más de 30 años enseña el campo del Derecho Comparado y Latinoamericano. Entre 1983 y 1985 se desempeñó como colaborador científico del Instituto Suizo de Derecho Comparado de Lausana, será acá, me parece que se equivocaron. En 1993 y 1996 fue investigador visitante del Instituto Max Planck de Hamburgo, es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y ha sido profesor visitante de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad de Itela, de la Universidad Austral, de la Universidad San Andrés y de la Universidad de Córdoba, Friburgo, SMU Dallas, Puerto Alegre, Leiden y Ámsterdam, Holanda, Puerto Rico, Universidad Iberoamericana y Escuela Libre del Derecho, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Robert Schuman de Estrasburgo. Es profesor regular visitante de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia. Sus publicaciones, cursos, seminarios y áreas de investigación se concentran en temas de derecho comparado y derecho comercial internacional, en particular del régimen de la compraventa, garantías reales y arbitraje comercial. El doctor Garro es árbitro independiente, y ha sido admitido al ejercicio de la profesión de abogado en La Plata, Madrid y Nueva York. Bueno, como ven ustedes, estamos ante profesionales y docentes de altísima jerarquía a los que vamos a pasar a escuchar. No sé quién va a hablar. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá con amigos tan calificados para participar de esta charla. Y también agradezco a los colegas que son alumnos de la especialidad en Administración de Juzgados, que es nuestra especialización en magistratura de la universidad, que nos acompañan también, que han aceptado la invitación de venir a escucharnos porque es pertinente con el tema que estamos tratando. En realidad, la invitación es hablar de formación de abogados y jueces. Son dos temas que en parte coinciden, en parte difieren, por lo tanto, no me voy a poder ocupar en extenso de las dos. Voy a hablar un poco de la formación de jueces y con motivo de esta voy a hacer alguna acotación sobre formación de posgrado de abogados. Respecto de los jueces, que es lo primero que quiero señalar, hay que dejar en claro algo que durante muchos años no mencioné y que ahora siento que cada vez es más necesario que uno lo recuerde. Cuando uno habla de formación de posgrado, todo lo que el juez tiene que aprender para ser un buen juez, aunque sepa mucho derecho, aunque haya sido un exitoso abogado o haya sido un empleado judicial y un funcionario acreditado, nosotros no prestamos atención a que es
importante que el juez aprenda cuando el juez es libre, es decir, cuando el juez tiene independencia personal. En un sistema político donde el juez recibe órdenes, donde el juez tiene que ajustarse a la política de turno, donde el juez tiene que interpretar de acuerdo a la doctrina del Führer o del Duce o de quien corresponda, la verdad que no tiene ningún sentido hablar de ninguna capacitación. En realidad, si no supiera derecho sería mejor, porque como es partícipe de una ignominia, sería mejor que no supiera nada. En realidad no estamos hablando del fascismo italiano, estamos hablando del nazismo alemán, estamos hablando de muchas situaciones contemporáneas, muy actuales también, y tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, la formación implica la posibilidad de que el juez no sea un servil cumplidor de órdenes inicuas. Es un custodio del derecho, en primer lugar, y entonces ahí sí podemos entrar a discutir qué es lo que puede necesitar para tener una formación adecuada. Por supuesto, nadie dice, y algunas veces se entiende mal esto, que el juez no deba saber derecho, que el abogado no deba saber derecho, no tenga que estudiar derecho. El derecho está descontado, el derecho legislado está descontado que tiene que tener memoria, porque si no tiene memoria no sabe ni dónde buscar las instituciones que están afectadas por su estudio concreto. Es decir, no hay ninguna duda que el derecho tiene que ser conocido y que el estudio dogmático del derecho es una necesidad, porque la lógica interna del derecho uno la debe comprender porque es el primer recurso que tiene que utilizar. El problema no es ese, calculamos que esto de las facultades de derecho más importantes lo dan, sino que hace falta de más, cuando la lógica no es suficiente. Entonces ahí es cuando hablamos de estas formaciones adicionales a la formación básica que abarca al juez y por supuesto al abogado. En primer lugar, tenemos que pensar que el juez no es solamente un dogmático aplicador de leyes, un autómata, sino que es un humanista, o debería ser un humanista. Ese viejo perfil del juez Oliver Wendell Holmes, que probablemente no ajustaba exactamente a él, pero que bueno, pasó a la historia como era una persona un hombre de mundo, que sabía historia y que además de todo lo que conocía sabía derecho y por lo tanto resultaba un buen juez, no es un mal perfil del juez. Es decir, la idea que uno tiene del juez no es alguien que está buceando permanentemente en libros de derecho, sino que además de conocerlo, puede mirar por la ventana de la realidad social. No para generar la inseguridad jurídica de fallar de acuerdo a las consecuencias, sino para ver todos los elementos que afecta cuando él firma un fallo, si es que se preocupa de ver qué pasa una vez que firmó la sentencia, que es otro dato que distinguiría a un juez comprometido de un burócrata que tiene un cargo judicial. Es decir, ¿qué pasa después? ¿Qué conflicto es resuelto una vez que he firmado la sentencia? ¿Qué desastre social produzco o qué problema puedo conciliar o qué realmente, aunque sea consciente de que no lo he podido resolver, no he tenido más remedio porque tengo que aplicar la ley? Bueno, en esto entonces, ahí tenemos un tema de habilidades judiciales que no estarían en la currícula común de las facultades de Derecho. En primer lugar, la capacitación judicial tendría que insistir en algunas cuestiones que algunas veces se daba importancia y ahora no tanto. Por ejemplo, lógica y argumentación. Algunas veces se hablaba de teoría general en el derecho, algunas veces en algunas facultades se daba un ciclo básico. La lógica, la forma de evitar falacias, razonamientos incoherentes, esto es parte del razonamiento jurídico, pero no le damos una autonomía, una importancia como la debe tener. Hay que instar a los futuros abogados y jueces a que razonen correctamente para no incurrir en contradicciones en sus propios argumentos. Esto es un dato que uno diría, volvamos a este tema, volvamos a la descalificación de las verdades alternativas, por ejemplo, la idea de que un silogismo termina de cierta manera y no de cualquiera. Volvamos a estas cuestiones. Otro tema que antes no era necesario ocuparse en la facultad, porque venía del secundario, y que ahora tenemos que ocuparnos en todos los posgrados, es el tema de redacción. Es decir, en algún momento los docentes de secundario y los de primario insistían en la redacción correcta. Nos costaba gota de sangre si en el secundario y en el primario no escribíamos bien. En algún momento libertario, los profesores decidieron que esto no era importante, ni la gramática, ni la ortografía, nada. Entonces nosotros recibimos en la facultad muchos alumnos que no saben escribir, es decir, que han sido estafados en el secundario en una habilidad básica. No saben escribir, y nosotros hacemos lo posible. Ahora, una vez que se han graduado, que ya más o menos suponemos que saben escribir, necesitamos darles redacción clara, no, porque algunos preguntan, bueno, redacción clara es de poner el tecnicismo jurídico. No hablo de poner el tecnicismo jurídico. El tecnicismo jurídico es necesario porque esto es una técnica, pero no escribir crípticamente, manejar el lenguaje, una gramática
accesible, no con párrafos gigantescos, así que tenemos que dar redacción general y, por supuesto, redacción de sentencias. ¿Dónde aprende un juez a redactar una sentencia? Por la práctica. ¿Dónde aprende un abogado a hacer una demanda? Por la práctica. Entonces, bueno, esto podríamos darlo, de hecho, se da, los abogados tienen cursos de iniciación profesional y se les da en estos temas, y nosotros insistimos ahora en dar, por lo menos en la Escuela Judicial de acá de la provincia y en algunas otras, dar redacciones específicas de sentencia. Análisis económico del derecho es algo relativamente nuevo que estamos introduciendo porque los abogados le tienen bastante fobia a la economía y entonces hay que ayudarlos a que la incorporen a sus conocimientos porque muchas veces la necesitan. Otra cosa que necesitan todos es la ética. La ética la damos y tenemos que darla a abogados y jueces. Lo que pasa es que nadie se hace ético estudiando ética, esto también lo sabemos, pero por lo menos que el que está actuando no diga que desconoce la ética, como me pasó alguna vez con algún abogado que me dijo que le ignoraba las reglas éticas de la profesión de abogado, por eso creía que podía defender ambas partes a la vez. No, mire, hay un código ético, usted debería leerlo, vea que no se pueden defender ambas partes a la vez, y lo ignoraba. Bueno, por lo menos que se entere de que esto existe y esto ayuda a las cuestiones de buena fe. Ahora, yo dudo mucho que los que no cumplen los patrones éticos sea porque no los conocen. De todas maneras, hay que insistir en la ética y en la bioética, que es algo que se ha dado modernamente. En estas cuestiones también estamos en los temas de gestión y administración. Todos terminan gestionando una oficina judicial, no hay administrador de cortes, pero de todas maneras, si el abogado va a ser un jefe administrativo de una dirección de asuntos jurídicos, es mejor que sepa cómo manejar el personal, las cuestiones que el derecho no abarca y que nos indica que el sumario no es ninguna solución para nada. Son cuestiones de interacción humana que hay que conocer y que tiene un sistema conceptual bastante claro que podría manejarse. Del mismo modo, psiquiatría, elementos de psiquiatría, elementos de psicología, que damos también en la escuela judicial, igual que violencia de género, porque son temas que ya hacen no al entorno externo que manejan los auxiliares de la justicia, sino lo que uno tiene que conocer porque se encuentra involucrado en este tipo de problemas. Entonces, mejor que sepa cómo tener por lo menos el ABC de estas cuestiones sin convertirse en un psicólogo, ni en un psiquiatra, ni siquiera en un mediador, aunque las técnicas de mediación intrajudiciales son fundamentales y muchos jueces deberían usarlas. No sé si las conocen, pero muchos no las usan. Esto me da la impresión de que cada vez se va a tener que especificar más. Por ejemplo, la expresión oral. Con los juicios orales que van a terminar reemplazando, creo yo, la escritura, no va a haber otra alternativa que saber hablar. Entonces, aquel que no habla pierde parte de su aptitud para comunicarse. Si no habla y no escribe, ya es un medio abogado o es un medio juez, porque la verdad que son dos actividades fundamentales para nosotros. Si no hablamos y no escribimos, no hay cómo reemplazar esto. Hablar claro llega claramente, escribir claro de la misma manera. Entonces, las dos habilidades hay que utilizarlas. Nunca la oralidad va a suprimir la escritura. Algo vamos a tener que escribir. Las dos cosas las necesitamos. Ahora, deberíamos incluir algunas cosas más en la capacitación, por lo menos de los jueces, que no tenemos incluidos ahora. Por ejemplo, historia social del país es algo que uno ha estudiado alguna vez o no. Bueno, parece que uno debería refrescar un tema de historia social, cómo se ha dado el país. Hay gente que ignora esto, si uno le llama la atención, está tan centrado en el derecho que se vuelven súper especialistas en cuestiones tan reducidas que se olvidaron del país en el que están. Entonces, bueno, esto ayuda porque si bien hay gente que tiene vocación de lectura y otros que no la tienen, bueno, ayudémoslos por lo menos en esta etapa no inicial, pero intermedia entre el acceso pleno a la magistratura o a la abogacía y a alguno le molestará. Bueno, más le va a molestar cuando diga que a mí me parece que tendría que estudiar literatura y derecho. ¿Y para qué quiere un abogado, un juez futuro, estudiar literatura y derecho? Bueno, porque es muy importante que conozca que el mundo del derecho no se agota en la ley. La literatura enseña mucho, es decir, da muchas ideas. Y no son solamente como hacemos nosotros en Buenos Aires, hay reuniones de los sábados a la mañana para colegas y profesores que les gusta esto. Es importante que uno tenga esa información que da la literatura vinculada al derecho. Más aún, nosotros hemos empezado en Buenos Aires una serie de cursos para el doctorado de cine y derecho. Cómo el imaginario jurídico se refleja en el cine, y tenemos graduados que son en general jueces y magistrados o funcionarios extranjeros, algunos argentinos también, interesados en el cine, interesados en el derecho. Ustedes no saben las cosas interesantes que sacamos proyectando pequeños trozos de película donde hay involucración jurídica, por supuesto, muy elegidas, porque hay la hojarasca ahí
puede tapar absolutamente lo útil, pero cuántas cosas interesantes surgen, no de una formación en cine y derecho, pero sí de un breve taller en cine y derecho. Es sumamente interesante para los que se están formando en esto. Por supuesto, yo me enteré de la importancia que tenía la literatura y derecho cuando me invitaron hace algunos años a escribir un artículo para una publicación europea. Ahí vi que la cantidad de autores, juristas que escribían sobre literatura española y argentina eran belgas, suizos, suecos, los países más extraños escribiendo sobre literatura y derecho española. Digo, caramba, ¿cuánta gente existe? Y nosotros en Argentina estamos acá todavía con la ironía de quien nos dice, mire, una tesis doctoral y cita a Dante Alighieri, pero ¿cómo puede ser en derecho constitucional? ¿Cómo puede ser que esté citando? Y mire, es valioso, esa cita es pertinente, aunque le parezca un absurdo. Pero claro, para el que está siempre en el derecho, parece directamente una guitarreada nacional. ¿Cómo va a citar a un literato en una tesis de derecho constitucional? Muy bien citada que estaba. Bueno, ¿qué más? ¿Qué es lo que no le podemos enseñar a nadie, ni a un abogado ni a un juez? Hay muchas cosas que no le podemos enseñar. Ninguna escuela de magistratura le puede enseñar sentido común. No hay sentido común 1, sentido común 2, no existe la materia esta. Lamentablemente, como no se puede definir el sentido común, va a haber que denotarlo, describir. A mí me parece que para todos, abogados y jueces, yo diría, en primer lugar, una persona prudente. No veo un exaltado, ni siquiera como abogado. El abogado exaltado es una persona que la emoción le tapa el razonamiento para contravenir el argumento de la contraria. Entonces, la verdad, un abogado que se enoja, que cree que los agravios son agraviar al juez, que insulta al colega, la verdad que le falta un dato fundamental para ser abogado. Bastante estamos gestionando el conflicto como para encima emocionarnos, pelearnos y enojarnos. Entonces, la prudencia es un tema fundamental en un sentido lato, no en la prudencia como señalaban los romanos. Sensatez, que es un poco un dato fundamental. Hay fallos insensatos, hay demandas y respuestas insensatas y no tiene ningún sentido jurídico. Yo no puedo entender cómo algunos abogados hacen planteos en tribunales que si los hiciera en una mesa de examen con cualquier configuración, los sacarían con un insuficiente inmediatamente y ahí no solo que presentan el incidente, sino que piden honorarios en el eventual caso, que no lo van a lograr, que hayan salido vencedores. Es decir, realmente es una vergüenza. Hay presentaciones que no hacen la libertad de actuar en la abogacía. Son una vergüenza porque implican un escándalo contra el sentido común y contra la sensatez. Sin embargo, como nosotros en esto tenemos muy incorporada la idea de la defensa en juicio y la libertad de los abogados, es muy difícil hacerle saber a un abogado, aunque sea informalmente, mire doctor, esto que usted dice es una verdadera estupidez, no tiene ningún sentido y debería usted reconocerlo, porque no es nada nuevo, no es nada incoherente, es una incoherencia total, pero no lo podemos decir. Por acá lo puedo decir porque esto es un ámbito académico. Inteligencia. Cuando yo hacía las investigaciones sobre abogados y jueces, salía que la inteligencia estaba en el 7º, 8º lugar. ¿Cómo se puede pensar que un abogado o un juez no debe ser inteligente? La inteligencia está en la base de todo, no el conocimiento jurídico. El conocimiento jurídico nos hace un loro del derecho. Si no es inteligente y no puede unir todo ese conocimiento en un algo que pueda tener un sentido, no puede servir. El conocimiento es una guía telefónica. Por lo tanto, para mí la inteligencia es un dato fundamental que no le puedo enseñar, pero que sí se puede agudizar con el uso y agudizar con el entrenamiento. Control emocional, lo he hablado. Moderación ideológica. Para mí, que creo en la democracia y que creo en algunos valores republicanos, un juez que tenga un escudo partidario y sea un extremista ideológico no es un juez en el que yo confíe. Ya sé cómo va a resolver. Va a resolver las cuestiones de acuerdo al extremismo ideológico que plantea. Yo seré culpable o no de acuerdo a lo que represente como clase social, como ideología, como religión o lo que fuere. Por lo tanto, me gustaría una persona que, sin negar que va a tener ideología, religión y todo esto, actúe moderadamente viendo las circunstancias del caso y no los extremos a los cuales puede llevar una ideología que se puede mover hasta en el fundamentalismo religioso. Capacidad para proyectar la sentencia al futuro, es decir, a ver a dónde, qué va a pasar con esta gente que yo estoy sentenciando, en el cual estoy resolviendo el problema. Sensibilidad social, que en general uno dice ha aumentado. Sentido del absurdo jurídico. Claridad para evitar la burocracia. Un juez que puede evitar la burocracia, dándose cuenta que hay normas que no sirven absolutamente para nada y que están impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales, debería revisar su punto de vista.
Yo he tenido acá casos de jueces que han intentado notificar a un muerto y no lo hemos podido convencer que una persona fallecida no puede ser notificada, porque creían que debía ser notificada. Usted dice, esto no es cierto, sí, ha pasado y lo hemos conocido. Es decir, casos que uno dice, este señor no tiene idea de qué implica notificación. Debería leer las partidas de Alfonso de Sabio, que ya decía que notificar o gritarle a un fallecido era una verdadera locura. Pero bueno, hay gente que no tiene sentido de evitar la estupidez burocrática porque encuentra una norma que dice que esto debe ser notificado. ¿Qué piensa en personas si no en expedientes? De cada detrás de expediente hay una persona. Esto lo deberían pensar los jueces y los abogados. No estamos luchando como caballeros andantes para ganar en el campo de batalla. Tenemos gente que está ahí detrás nuestro esperando a ver qué vamos a resolver o qué vamos a decir para resolverles un problema de su vida, su libertad, sus bienes. No es una lucha de caballeros andantes, como me dijo un viejo colega que fue juez de la Corte de la provincia. Esto es una lucha de grandes caballeros andantes que disputan los grandes temas del derecho. No, mire, es una cuestión de gente que está desesperada, quiere que le resuelvan algo. No es lo mismo, no miremos para arriba porque nos tropezamos con las piedras. Bueno, es una forma distinta de ver el derecho, yo la digo porque creo que por lo menos se puede tener en cuenta. Que subordine el formalismo a la obtención de resultados en la medida de lo posible. Y básicamente que entienda que el derecho es un marco y él tiene que manejarse con la libertad que le otorga precisamente su cargo, hablo del juez. Y el abogado con la inteligencia que le permite interpretar nuevamente las leyes o discutirlas, porque no es un sirviente de la ley, sino también es un crítico del derecho, tanto el abogado como el juez. Ahora, ¿qué también le tengo que dar y no le puedo dar? Experiencia de vida. Hay gente que a los 25 años ya quiere ser juez y todavía dice, pero ¿cómo? No dejan cursar la escuela de magistratura, nosotros... Pero espere, mire, usted no puede creer realmente a los 25 años puede ser juez. Puede ser abogado, en algunas cosas iba a tener mucho que aprender. Todos tuvimos 25 años, fuimos abogados y tuvimos que aprender. Pero usted no crea que usted puede llegar a la magistratura a los 25 años. Necesita un tiempo de vivir el derecho desde algún lado y le diría que algunas cuestiones jurídicas que usted puede firmar porque está habilitado, debería tener una asistencia por un tiempo para que usted pudiera firmar. No puede llegar a la corte recién recibido. Bueno, acá, ¿quién llega a la corte recién recibido? Nadie. Bueno, pero tendría la posibilidad. Y uno puede ser nombrado juez. A los 25, con 3 años de experiencia, puede ser nombrado juez. No, mire, es algo, no de la vejez, pues si no vamos a quedar sin jueces, pero de una edad adulta, por lo menos. Es decir, o algunos años de vida tiene que haber pasado. Esto es algo que, en general, no se ve y habría que evaluarlo. Son todas cuestiones generales. Nosotros en la Escuela Judicial acá de la provincia tenemos un currículum de 12 materias donde está todo esto mezclado, las damos muy brevemente, pero por lo menos no formamos a nadie, informamos a los colegas sobre cuestiones que ellos nos agradecen porque muchas veces no han sido vistas, no han tenido oportunidad de verla y nosotros les damos esa oportunidad. Nos gustaría que los abogados también tuvieran esto, pero insisto, muchos abogados hacen los cursos de formación que le dan los colegios de abogados. Lo bueno sería que se les pidiera que movieran un poco la cabeza antes de largarse o simultáneamente al largarse en la profesión. Bueno, esto es todo lo que les quería decir. Muchísimas gracias por escucharme. Que sigan bien. Bueno, buenas tardes. ¿Está bien ahí? En primer lugar quiero expresar gran gratitud al haberme invitado a integrar esta mesa. El tópico que la conforma es un tópico de real interés y creo que sobre todo es de real interés para la academia. No por nada en particular, sino porque nosotros no tenemos la posibilidad de tener jueces que no sean abogados, excepto con los jurados ahora. Pero si no, los jueces tienen que ser abogados. Entonces, es bueno repensar en qué medida la formación académica permite, en qué medida la formación académica, la formación que recibimos, permite la capacitación en habilidades que sean indispensables para la magistratura. La segunda cuestión que quiero señalar es que algunas de las afirmaciones que voy a hacer acá están limitadas porque yo he nacido en el ámbito de lo penal. No soy abogado egresado de esta casa, pero me he formado en Derecho Penal y ejerzo la magistratura en el ámbito penal. Mi vida ha transcurrido en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Y eso es una posibilidad de conocer, pero también es un límite.
Entonces quiero advertir sobre estas dos cuestiones, sobre las limitaciones que pueden aparecer, algunas afirmaciones que haga acá derivadas de esta doble inserción. En realidad, cuando me plantearon el tema, el tópico de este encuentro, me vinieron a la cabeza inmediatamente los nombres de dos filósofos del derecho. Tal vez a ustedes les parezca raro, pero fue muy importante para mí evocar esos dos nombres. Ninguno de los dos los tuve en la carrera de grado. Uno fue Genaro Carrió. No tuve la suerte de tener al profesor Genaro Carrió, sino en algún curso de posgrado, en la Universidad de La Plata también, donde una asociación ilícita de dogmáticos lo atacábamos como queriendo comerle el hígado. Nunca me terminaré de arrepentir de eso. Y el otro se llama Manuel Atienza. Atienza es un filósofo contemporáneo español que escribió un trabajo del todo valioso que se llama Virtudes Judiciales. Yo recomiendo cálidamente la lectura de Virtudes Judiciales. Es una obra que me llegó de la mano de una profesora de filosofía, la doctora Bertomeu. Cuando lo empecé a leer a Atienza, me di cuenta que en realidad la obra estaba dedicada a Genaro Carrió, que no es una obra muy extensa, pero es una obra inquietante. No voy a exponer todo lo que decía Atienza, pero sí voy a señalar uno de los puntos que la vuelven inquietante. Él decía que en realidad una de las cuestiones principales, Atienza había sido consultado por el gobierno español, por el Consejo de la Magistratura, para ver con qué se debía formar los jueces. Dijo que algo realmente valioso e importante eran las virtudes del juez. De esas virtudes se detuvo en una de ellas, que es la prudencia. Pero le dio una conceptualización muy interesante a la prudencia, porque dijo, bueno, miren, la prudencia significa que el juez reconozca límites, que sepa que existen límites. No es poca cosa reconocer que uno tiene límites. Entre otros, límites al propio conocimiento, a las propias afirmaciones, a los propios puntos de vista. Terminó la obra diciendo que en realidad él proponía como un modelo de juez. Ustedes saben que sobre la judicatura se han propuesto miles de modelos distintos. Y sí, con nombres, algunos de la mitología griega, otros lo asimilan al historiador. Bueno, él dijo, los jueces deben ser jueces filósofos. ¿Como quién? Como Genaro Carrió. Y Genaro Carrió tenía un valor particular. En primer lugar, era extremadamente claro. Notas sobre Derecho y Lenguaje es un libro accesible hasta para un alumno de secundario. Era clarísimo Carrió. Pero Carrió no escribía solamente desde el escritorio académico. Uno de los trabajos importantísimos de Genaro Carrió tuvo que ver con la doctrina de la Corte Nacional sobre sentencia arbitraria. Y curiosamente, en el prólogo de esa obra, Carrió empieza señalando los límites que la propia obra tenía. Algo maravilloso. ¿Cuántos libros de derecho empiezan de ese modo? Empiezan diciendo, miren, esto tiene estos límites. Ahí comprendí profundamente que tenía razón Atienza. Carrió en esa obra, escrita mucho antes de la obra de Atienza, reconocía los límites de su propio quehacer. Pero había algo más en Carrió. Carrió, alrededor de los años 72, 76, hizo un curso para abogados jóvenes y escribió un libro, artículos, digamos, de enorme importancia, que deberían ser estudiados como textos teóricos de las prácticas procesales. El libro se llamaba ¿Cómo estudiar un caso? Curiosamente fue publicado
por el Colegio de Abogados de La Plata, en una revista que se llamaba Revista IUS. Pero yo lo conocí en esa época, ahora está reproducido el trabajo, yo lo conocí en los años 72, 76. Y allí Carrió empieza en las entrelíneas del trabajo. Es interesantísimo para el ejercicio de la profesión, ese libro realmente es muy valioso. En las entrelíneas uno puede ver una muy fuerte crítica a la formación académica. Carrió se queja de la formación académica. Carrió empieza narrando una experiencia que sería bueno que se investigase en los graduados de nuestra universidad. A ver, ¿qué sienten los graduados cuando tienen que empezar a ejercer la profesión? Y allí creo que él narra esta experiencia, dice, creo que los graduados saben una cosa, y es que no saben nada. Que cuando enfrentan el mundo de la práctica, están en tinieblas, no saben cómo moverse. Lo cual me pareció una observación brillante. Y otra observación brillante que quiero producir acá, es que, fíjense, si ustedes piensan, por lo menos en cómo uno forma a sus alumnos, no sé en qué medida se le enseña el papel del juez. Es como yo les preguntase, y acá hay muchos profesores de prácticas y profesores de procesal, díganme, ¿cuántos ejercicios para hacer sentencias figuran en la carpeta de prácticos? ¿Cuántos ejercicios figuran para construir acusaciones fiscales sobre la base de un caso concreto? ¿Cuántas ejercitaciones se hacen para poner pensamiento crítico en la evaluación de la prueba? No sé cuántos se ponen. Creo que no hay ninguna. Con lo cual uno podría decir, entonces nosotros a los jueces los tenemos poco preparados. Esos roles no figuran en nuestros ejercicios de prácticos. Y hay un problema más inquietante. Acá las prácticas están atadas al derecho procesal, con enorme respeto por los procesalistas. Pero ¿qué ocurre? Los casos no son de una especialidad. Cuando ustedes tienen un conflicto, los casos, y esta era una palabra textual de Carrió, son interdisciplinarios. Cuando un abogado enfrenta un conflicto, encuentra muchos caminos y muchas formas para acceder al conflicto, no solo una. Cuando ustedes toman cualquier norma del Código Penal, pueden empezar a ser norma del Código Penal, pero terminar en la Constitución Nacional o en el derecho civil. Yo digo el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, me pone en tela de juicio el Código Civil entero. Y la pregunta inmediata es, ¿en qué medida los profesores de cada especialidad toman nota de esas relaciones? ¿En qué medida cuando se da teoría del delito y se habla del tipo objetivo y tipo subjetivo, que son enormes simplificaciones, se analizan las consecuencias, tanto penales como procesales penales, como civiles, de esas cuestiones? Y yo temo que eso no exista, o que por lo menos exista de un modo muy restringido. Eso tiene problematizaciones añadidas. Los roles del abogado no son solamente los roles judiciales. El abogado asesora, el abogado redacta un contrato. La escritura no atraviesa solamente los escritos judiciales. Nosotros tenemos severos problemas de técnica legislativa en este momento, gravísimos problemas de técnica legislativa. ¿Cuál es nuestra capacitación al alumno en las materias de grado para mostrarle que un artículo con problemas se podría redactar de un modo mejor? No existe eso. Y con eso lo que deja de existir es la capacidad creadora del alumno. La posibilidad de comportarse como un ciudadano que puede imaginar mejores leyes para su país. No es un problema menor, es un problema serio. Es un problema para pensarlo profundamente según mi punto de vista. Voy a detenerme en lo que serían algunas de las habilidades que a mi criterio, Felipe, coincido completamente con lo que vos has dicho, para un juez. Obviamente deberíamos discutir cuáles son las habilidades que tiene que tener un juez, pero yo voy a enunciar algunas.
Seguramente no son todas y hay mucho más para conversar. La primera es la independencia. ¿Vos lo dijiste, Felipe? Pero la independencia, ¿en qué se inscribe? Para mí se inscribe en el pensamiento crítico y se obstaculiza con las repeticiones. Solamente un tipo con un trastorno obsesivo compulsivo repite y repite y repite. ¿Cómo evaluamos nosotros? ¿Evaluamos con pensamiento crítico? ¿Evaluamos con repeticiones? ¿Evaluamos con formulación de problemas? ¿Cómo evaluamos? Y la independencia tiene otro aspecto mayor, que es independencia del punto de vista del otro. Si yo acostumbro a que las cosas son según las dice A, B o C, pónganle el nombre del maestro del derecho que quieran, ¿estoy estimulando al alumno a pensar per se? Yo creo que no. Y yo creo que eso atraviesa, digamos, una de las falacias más interesantes que hay, que es la lógica de las autoridades. Esto es así, bien medieval esa falacia, ¿no? Eso es así porque lo dice el maestro tal o cual o Z. Yo invitaría a que se repasen las sentencias en las que se citan grandes maestros para ver dos cuestiones. La pertinencia de la cita, a ver si tiene algo que ver. Un profesor alemán que habla de nuestro derecho, capaz que sí tiene que ver, pero tal vez no. Y después las argumentaciones con las que el maestro dice algo, que nosotros las vivimos ocultando con rótulos como ontología y naturaleza jurídica, que son cosas que no se discuten. Entonces creo que eso es un problema grande y comparto profundamente una de las cosas que vos señalabas, Felipe, que es independencia aún de los propios puntos de vista. Esto tiene que ver con otra habilidad que creo que es importante tener presente, que es la capacidad de escuchar. La capacidad de escuchar a las partes. El juez nutre su poder de los pedidos que se le hacen. No es un talibán llamado a decir cualquier cosa. Es una persona que enfrenta un conflicto, que enfrenta peticiones de un conflicto y sobre la base de esa escucha resuelve. Y la pregunta que yo les hago, ¿cuál es el estímulo nuestro en la formación a la escucha? Nosotros entrenamos en algún lugar a uno de nuestros alumnos a entrevistar a otra persona, a reconocerlo como una persona de carne y hueso que sufre. Miren, los penalistas suelen decir el derecho penal es el derecho de la pasión. Yo respeto los penalistas que digan eso. En mi visión es el derecho del dolor. Yo lo que veo es gente que sufre. La pasión será de los penalistas. De las personas que están involucradas, no lo es. Entonces, cuando yo pienso en la pasión como una emoción de enorme importancia, ¿en quién estoy pensando? Conjeturo que en mí mismo, no en los demás. Y esta es otra de las cuestiones sobre que creo que es importante que llevemos reflexión, que pensemos esto. Sobre todo porque los abogados están llevados a defender a otro. Y por eso cobran con una palabra rara que se llama honorario, que es la misma palabra que nosotros decimos cuando no vamos a cobrar nada. Entonces, me parece que esas cuestiones tienen que ser puestas en el comienzo del debate, ¿no es cierto? En el comienzo de nuestro punto de vista. ¿Qué hacemos nosotros desde el comienzo de la carrera? Porque, digamos, miren, yo soy profesor en el posgrado. El grado es importantísimo. Lo que en el grado no se da, en el posgrado es difícil obtenerlo. El grado tiene un modelo de conformación de nuestras cabezas y nuestros sentimientos. Y eso me parece que tiene un peso realmente de enorme importancia. Voy a señalar dos cuestiones añadidas, que es la rigurosidad en las argumentaciones. Felipe, vos estás detenido bien en eso, yo no tengo nada más que decir. Que de diversas índoles se realizan en los juicios y en las impugnaciones. ¿Cuánto de razonamiento hay en nuestras evaluaciones?
cuanto de prestigio de la argumentación para resolver algo. ¿Hacemos eso o no hacemos eso? Y el último es el reconocimiento de la ignorancia y un poco más en general de la existencia de límites. Acá hay jueces penales, yo los conozco y siento aprecio por ellos. Cualquiera sabe que cuando llega a un juicio penal, la criminalística es de un valor enorme, no es pequeña, es gigante. Está vinculada estrechamente a la prueba, a la investigación de un hecho y a la prueba, a la valoración de la prueba. Nosotros marcamos eso, marcamos nuestra ignorancia. Somos capaces de decir, miren, sabemos hasta acá, y después tenemos que aprender a buscar. Quiero decir otras dos cosas más que tienen que ver con los problemas de la sentencia. Vos, Felipe, recién nos has hablado mucho. Y acá, cuando un juez dicta sentencia, hace muchas cosas simultáneamente. Escribe, razona, ordena el razonamiento, ordena sus argumentaciones. Y la escritura tiene dos aspectos. Un aspecto lo señaló Felipe: conocer las reglas del lenguaje que nos vincula, la gramática, la ortografía. Pero les voy a ser sinceros. Eso es como decir que nosotros vamos a tener buenos jugadores de fútbol porque les enseñamos la regla del fútbol. Esto sería una locura. Armar un seleccionado de un equipo diciendo, miren, tenemos los eruditos en cómo se juega el offside, no nos asegura que jueguen un buen partido. Y acá esto tiene mucho que ver con lo que me parece una forma importante de aprender la escritura, que es escribiendo, corrigiendo y reescribiendo. Es decir, que el señalamiento de la violación de reglas ortográficas, gramaticales o lo que sean, nos sirva para una especie de resiliencia en virtud de la cual lo que no escribimos bien lo vamos a escribir mejor. Es decir, el aprendizaje por el hacer, que es la gran lección de la práctica. La gran lección de la práctica profesional, con sus enormes limitaciones y su falta de estudio, es que es eficientísima al momento del aprendizaje. Ahora, si yo vivo copiándome sentencias, voy a reproducir las mismas dificultades que tengan las sentencias con que estoy escribiendo. El único modo de superar esto es poder pensar críticamente las sentencias que han sido escritas. Y sobre todo hacer un esfuerzo por cambiarlas, por hacerlas de otro modo. Pero el tema de la escritura tampoco se agota en estos problemas, tampoco se agota en las reglas ortográficas, en las formas de las relaciones, en el uso de lo que podríamos llamar lo paratextual. Ustedes agarran un diario en la cultura contemporánea y van a encontrar que el diario, para llegar a la noticia, ha pasado por títulos, subtítulos, acápites que enuncian. ¿Usamos eso en las sentencias nosotros o no? ¿Le damos bolilla a eso o no? Porque el diario comunica y se comprende. ¿Nuestras sentencias, desde ese punto de vista, se comprenden? Entonces acá viene otra pregunta que me parece importante hacernos. Jueces, abogados y profesores de derecho, ¿para quién escribimos? ¿Para quién estamos escribiendo? Esa pregunta se le hizo una lingüista que se llama Paula Carlino. No es una pregunta que me pertenezca. Yo me la copié, pero me pareció notable la pregunta. Impresionante. ¿En quién pienso cuando escribo? ¿En quién está pensando el juez? Y yo puedo pensar que o piensa deliberadamente o puedo inferir el lector capaz de mirar esa decisión. Recorridos ambos que son importantes. Lo mismo que el que escribe un manual de derecho. Acá en esta facultad hubo al principio de su creación, constitucionalistas, que escribían manuales de derecho secundario. ¿Qué manual de derecho secundario escribimos los penalistas
Ahora que los jóvenes desde los 16 años tienen un montón de derechos y un montón de obligaciones y todavía no han terminado la secundaria, ¿qué hacemos con eso? Eso no nos va condicionando en la forma como escribimos después. Ese lenguaje terrible que usa la dogmática penal, con respeto hacia la dogmática, pero con fastidio hacia el lenguaje, incomunica más que comunica. Pero lo que es peor, incomunica a los propios penalistas. La escuela tal usa el lenguaje tal. La escuela tal usa el otro lenguaje. Pero si no hay un lenguaje compartido, ¿hay vocación para comunicarnos? Y detrás de esto subyace un drama común. Hay un lenguaje común, que es el de las reglas. Todos compartimos las leyes, la Constitución. Son cuestiones, me parece, que deberíamos poner sobre el tapete para poder manejar, porque además, el modo como una sentencia se escribe indica la vocación del juez de ser controlado o no. Si yo les escribiese una sentencia en un lenguaje incomprensible, ¿quién la podría controlar? Si escribo la prueba y la pongo toda al voleo y no dice qué prueba ni cómo se correlaciona, ¿qué esfuerzo de contralor estoy haciendo para que otro pueda pensar distinto de mí e impugnarme? Y entre otras cosas, garantizar una garantía constitucional que es el derecho a ser controlado, el derecho a tener una segunda revisión de lo que uno hace. Quiero ahora cerrar un poco esto. Les pido disculpas por tanta cháchara. Y es que si uno se pregunta por las virtudes, se presenta un problema muy grande. ¿Cómo se enseñan las virtudes? Vos dijiste, Felipe, y creo que es cierto, que el conocimiento acabado de la ética no asegura personas de buenos comportamientos. ¿Y entonces cómo se aprenden los buenos comportamientos? Bueno, yo tuve la enorme fortuna de tener profesores de Derecho Penal como el doctor Ubiña, que en épocas de dictadura militar defendía la constitucionalidad de leyes y se oponía a otras por ser hechas por la dictadura militar. ¿Qué nombre tiene eso? Eso tiene el nombre del aprendizaje por el ejemplo. Creo que es el ejemplo el que permite aprender insensiblemente. Nosotros los ejemplos no los escribimos. Nosotros vamos a conocer a nuestros profesores por sus libros. Habría que escribir una memoria de aquellas lecciones de derecho que se dieron por el ejemplo. Y voy a terminar con dos cosas. La primera es que coincido completamente con tu afirmación sobre la importancia del arte en la formación de los abogados, en primer lugar, de cualquier persona, y muy en especial de los jueces. Hay una filósofa norteamericana que se llama Martha Nussbaum, que escribió un libro que se llama Justicia Poética, donde hace hincapié en la importancia de la literatura como formadora y en la importancia del registro que se hacen de las emociones a través de ahí. Lo que la literatura nos muestra y es capaz de decir es lo que nosotros muchas veces estamos empecinados en ocultar. Nosotros a las personas que sometemos a juicio las llamamos imputadas. Difícilmente las llamemos por su nombre y apellido. Las ponemos con una rúbrica de clase, como si fuesen una abstracción. No son abstracciones. Nombrar a una persona por su nombre y apellido es considerarla ser humano, no cosa. Hubo un egresado de esta casa de estudios
no sé si se fue muy contento de acá, pero que llamó Héctor Tizón. Héctor Tizón fue un, además, enorme literato. Él dijo esta frase enigmática. Con esto y 2 citas más, termino esta perorata. Dijo más o menos lo siguiente: no podemos enseñar nada, solo podemos enseñar a aprender. Si nos desplazamos al campo de la literatura, si fuésemos al campo de la literatura y visitásemos la obra de Santo Tomás Moro y su Utopía, verían que allí hay algo inquietante para todos nosotros. No querían tener abogados. Bueno, esto es lo que tenía para decirles. Bueno, es realmente un gran placer y un honor estar integrando esta mesa. Quiero empezar por los agradecimientos. La doctora Claudia Martín, fundamentalmente, que ha organizado y coordinado este evento, al señor decano, que me ha honrado con recibiéndome en esta casa, en la cual estoy muy orgulloso de estar, y el estar con 2 colegas de la envergadura que ustedes ya han podido escuchar, que nos han transmitido no solamente sobre el tema de cómo se enseña y la angustia que tiene el que tiene, la experiencia que tienen ellos como profesores, sino que ambos han sido jueces, y escuchar también el cómo entrenar a esos jueces, esos elementos esenciales que hacen a un buen juez, y escucharlo de la boca de un juez, como el doctor Domenech, que ha tenido tantos años de experiencia en el tema, donde nos expresa no solamente sus dudas sobre aspectos intelectuales, sino sobre su angustia de la tarea de ser un juez que tiene que decidir sobre la vida y la libertad de tanta gente, no hace menos que, de alguna manera, obligarme a tratar de poner en contexto lo que yo les voy a hablar. Está dentro del mismo contexto del tema de que los que participamos en toda esta mesa, que nuestra tarea y nuestra pasión es la de enseñar, y la que están en la audiencia también, puedan quizás sacar lo que el decano ha titulado como un debate, y por esa razón voy a tratar también de limitar mi presentación a unos 20 o máximo 30 minutos, para que después ustedes puedan, de todo lo que yo ya he escuchado, me encantaría hacer preguntas, reflexiones de todo lo que he recibido hasta ahora, pero les quiero dar una perspectiva comparada sobre todo esto. ¿Y por qué lo hago? Porque realmente, viendo de una perspectiva de afuera, a uno le lleva inevitablemente a reflexionar sobre lo de uno. Y ese es el gran mérito del derecho comparado. Es informarse sobre lo de afuera, lo que hacen los otros, pero obligarnos a reflexionar sobre cómo lo hacemos y por qué lo hacemos nosotros. Y sobre este tema de la enseñanza, creo que es un tema que siempre me ha apasionado. Es interesante un poco que les trate de resumir, dentro del tiempo que tengo, la experiencia que es cierto. Yo puse ahí en la biografía más de 30 años, mi esposa me dice son más de 40, y tiene razón. Son 42 años que llevo viviendo fuera del país, mucho más en mi vida adulta fuera que aquí, pero aquí es donde yo recibí mi formación básica, estructural. Y esa formación de esos maestros de primer año que tuve quedaron imprimidos en mi mente para siempre, y creo que esa es la importancia que tiene este tema que estamos discutiendo ahora. ¿Cómo formar? Alguien dijo, no meramente informar, ¿cómo formar a estudiantes que van a ser el día de mañana abogados, jueces, árbitros, ministros, funcionarios importantes? Y eso es una formación muy, muy importante, un aspecto importantísimo. Tiene, para los que les interesa el poder, una enorme dosis de poder, porque esos profesores que moldean el método de razonamiento y de análisis de chicos que tienen 18 años, y que esos chicos de 18 años van a ser el futuro ministro del Interior, presidente, o funcionarios, jueces, que van a ejercer funciones importantes. Entonces, estamos hablando de cosas importantes. Que el Estado no le dé la importancia a la educación de sus abogados, que van a ser mañana, es preocupante. Y que veo la angustia de los que están alrededor, que están entrenando jueces, viendo cuáles son los ingredientes del buen juez, viendo todo lo que le exigimos al juez, que no es meramente un conocimiento técnico, le estamos pidiendo también virtudes de autolimitarse, virtudes de poder también manejarse con ese criterio de imparcialidad e independencia, que en el fondo es integridad. Y eso sí, es cierto, uno podrá decir, pero eso se nace, se aprende en la escuela. No es cierto, eso también se educa.
y en el tema, bueno, quizás después en el debate puedan surgir muchos de estos temas, pero les quiero decir también mis límites. Lo que yo le voy a hablar un poco es un contraste entre la experiencia del mundo de la universidad y académico que he vivido en estos últimos años, el que recibí acá, contrastarlos, pero no necesariamente para que sirva de modelo ni una automática y reflexiva conclusión uno es mejor que otro, sino para que se piense cómo el método de cómo se enseña y qué se enseña está influenciada por la historia de cada país, por su cultura jurídica y por su estructura. Y en el que yo me manejo y me desenvuelvo, es un país de una cultura jurídica totalmente distinta. Tiene obviamente aspectos muy comunes con la Argentina, pero en los Estados Unidos la cultura jurídica es del common law. Y hacen gran diferencia con el derecho continental de origen romanista, que también impregna la manera que entrenamos a nuestros abogados. Pero no quiero limitar ni que vean ustedes una diferencia entre el common law y el derecho continental, porque realmente muchas de las cosas que voy a hablar, el Reino Unido, Inglaterra e incluso también Australia, Nueva Zelanda y todos los países anglosajones, tiene algo muy en común con Europa continental, América Latina, Asia y África, que son países romanistas. La gran diferencia es Estados Unidos, porque tiene una estructura también cultural, como lo pueden saber muy bien, muy diferente a Inglaterra, y por lo tanto, decir que es nada más que el common law y el derecho continental sería no ser totalmente justo. Y además no podría hablar tampoco de la educación en Inglaterra simplemente para saber que hay diferencias importantes con la de Estados Unidos y es mucho más parecida la educación de un abogado en Inglaterra a la que se da en Argentina que a la que se da en Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Empezando por el tema de que creo que hay, los métodos de enseñanza están realmente fuertemente influenciados por el mercado de servicios jurídicos que van a prestar los graduados. Y en ese sentido, si yo tengo que hablar de las profesiones jurídicas, tendría que empezar a destacar, que no va a haber tiempo de hacerlo, la diferencia que hay entre un juez en una cultura anglosajona, puesto incluir acá Inglaterra, Estados Unidos, y la figura de un juez en un país como Francia, Alemania o Argentina. Porque hay otra cultura de esa persona a quien le llamamos juez, aunque tiene una función muy similar. También lo es el tema del académico. El académico, cómo se accede a la profesión académica en un país como Argentina o en Europa o en Inglaterra, es diferente a cómo se accede en los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que eso habría que tener en cuenta para después recién decir a quién le enseñamos y cómo le enseñamos, que va a ser la última parte de los comentarios para juntarlos con los que hemos escuchado hasta ahora. Creo que hay tres aspectos fundamentales diferenciadores de la educación jurídica en los Estados Unidos, como él ha visto, tres fundamentales, para después entrar al tema qué se enseña y cómo se enseña, que es la conclusión de estos tres aspectos estructurales de diferencia. El primero, un sistema de admisión restringida y no un sistema de administración amplia. Admisión amplia a los estudios, me refiero. El segundo, el rol protagónico que tiene en los Estados Unidos la universidad privada, a diferencia del rol protagónico que tiene en Europa y en América Latina. Y después también, cómo eso también impregna el tema, ¿cuáles son los objetivos de la enseñanza? ¿Para qué entrena, educa, forma a un abogado? ¿Qué quiere uno que sea? Que tengan, acá se ha utilizado mucho una palabra muy interesante, un poco de mis colegas no hablaron de información ni de conocimientos, ellos hablan de destrezas, habilidades, y realmente eso es un aspecto fundamental del entrenamiento, no tanto dotar de información, que se da por... que la pueda hacer el educado ya por sí mismo. Es el tema de las destrezas, de las habilidades, donde va a requerir el aprender aprendiendo y no simplemente aprender reglas. Y creo que en ese sentido hay diferencias fundamentales, que voy a empezar por el tema de admisión restringida. Dentro de todos los sistemas educativos hay una especie de tensión entre el deseo democrático de que la educación sea accesible para todos o para la mayor cantidad posible y el acceso restringido que la educación, al menos la terciaria, no estoy hablando de la primaria y la secundaria, deba ser un lugar donde se premie el mérito y que sea más que un sistema democrático, meritocrático. Bueno, creo que en todos los sistemas existe esa tensión, pero no me cabe ninguna duda que en los Estados Unidos hay una inclinación para el sistema meritocrático y no para el democrático. Primero, por dos cosas. La idea de universidad gratuita que se habla con tanto orgullo en la Argentina no existió jamás en Estados Unidos. Y a nadie se le ocurriría pensar que la educación terciaria de abogados es gratuita, que la paguen por los impuestos todos los ciudadanos del país.
No se les ocurriría eso. La paga los que se benefician con ese estudio. Y eso ha sido siempre. Y nunca se ha discutido. Cosa que no es en la mayoría de los países europeos y en América Latina. Creo que ahí en ese sentido hay una diferencia importante. Por supuesto que hay universidades públicas también en Estados Unidos, pero les cuesta muchísimo competir con las privadas porque tienen que admitir por razones políticas muchas cosas, estudiantes que los demás no tienen obligación de admitir, y tienen que necesariamente manejarse con aspectos financieros y de fondos, que siempre son escasos en todo país, dependiendo del presupuesto que les dé el Estado, pues allá no hay universidades nacionales, o el Estado, y no de las fundaciones o las grandes donaciones que den los exalumnos en las universidades privadas. Así que creo que hace una imagen importante de contraste entre la admisión restringida y la admisión libre. Y eso se nota en la universidad. La Universidad de Roma tiene más de 40.000 estudiantes. La UNAM en México tiene cerca de 50.000. No sé exactamente cuánto tiene la UBA, pero tiene una gran cantidad de estudiantes. La Facultad de Derecho de Harvard, que es la más grande que en Estados Unidos, no excede 1.600 estudiantes. Y las universidades como Yale o como Stanford, que son universidades de excelencia, tienen 500 estudiantes, 600 estudiantes, y donde yo enseño, que se considera una universidad grande, tiene 1.300 estudiantes. Entonces, evidentemente, ya hay una distinción muy grande, de difícil comparación, entre ese tipo de universidad de masa y ese tipo de universidad, yo diría, pero no con el mal sentido de la palabra, elitista, meritocrática. ¿Por qué? Porque sí, hay universidades para todo el mundo, pero todos los mejores estudiantes van a buscar las mejores universidades y las mejores universidades van a buscar los mejores estudiantes en un ciclo que se autoperpetúa, y el estudiante que no llega a poder ser admitido en esas universidades donde quieren va a tener que ir a otra universidad que le podrá dar una educación también, pero no va a ser esa universidad que le va a permitir un acceso al mercado laboral mucho más fácil si va a esas universidades cuyo rigorismo o tradición los ha visto tan importante. Entonces, creo que la imagen de la universidad es diferente. No va a haber una universidad norteamericana donde, por supuesto, la edad de la universidad es la edad de la revolución, es la edad del disconformismo, es la edad de quejarse, pero no va a haber una universidad norteamericana llena de carteles o donde los partidos políticos nacionales tienen una gran influencia en la política universitaria, o los centros de estudiantes determinan muchas veces quiénes van a ser los elegidos en las funciones administrativas de la universidad. No existe esa idea. Pero, por eso le digo, son difíciles de contrastar estos sistemas. No ha existido nunca y tampoco se cuestiona. Pero sí lo hay en países como Francia, donde ven que si hay una intención del gobierno de subir un poco el arancel, hay una gran revolución. Y las universidades se paran y no funcionan. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a otro tipo de cultura que nunca ha sido la norteamericana y que por eso hace esta diferencia en este aspecto. Después creo que también hay otro aspecto importante, que es este rol de la universidad privada. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, en una medida tiene un impacto porque no existe en Estados Unidos un Ministerio de Educación que le diga a las universidades qué tienen que enseñar y cómo tienen que enseñar, ni un Consejo General Superior de Educación Superior. Cada universidad, cada facultad de Derecho diseña los planes que a ella le parecen más adecuados y que son más idóneos para la formación de juristas o de abogados en el futuro. Y eso hace un cambio grande, con una excepción, que obviamente el control de quién va a ejercer la profesión no está en manos de las facultades de Derecho solamente. No existe, y esto no solamente en Estados Unidos, en Europa tampoco, la idea de que porque el estudiante se ha graduado en la universidad ya puede ejercer la profesión de abogado. En los países europeos es mucho más riguroso, el sentido que tienen que tener un stage, un Referendarzeit o una pasantía en estudios jurídicos o con jueces y con exámenes muy severos como tiene en Alemania, para recién después de 2 años de obtenido el título de abogados poder ejercer. En Estados Unidos nunca se ha hecho, pero cada estado controla quién va a ejercer la profesión, y que los controla se hace a través de un examen. Examen respecto del cual cuyas preguntas muchas veces ponen en duda si es el mejor tipo de preguntas, pero hay una especie de control del examen que ¿quién lo hace? El Tribunal Superior del Estado junto con el Colegio de Abogados del Estado. Esos son los que, y la universidad ahí no tiene ningún poder, no determina esos cursos que se dan especialmente para poder ser admitidos a la licenciatura. Pero esa formación que da el abogado, tiene el abogado en la universidad, en la Facultad de Derecho, es la formación básica, la más importante, que ellos saben va a ser la que va a determinar
cuál va a ser ese futuro profesional de ese juez o de ese abogado. Así que creo que esto es un punto importante. La estructura administrativa es muy distinta. Por supuesto que hay un señor decano, pero ese señor decano que está en las facultades de Derecho norteamericanas, un profesor a tiempo completo en general suele ser, ese es un voto más en todos los demás, con excepto un punto que es importante: el decano determina el sueldo de cada profesor, que a diferencia de las universidades europeas y latinoamericanas, no es un sueldo que dependa del escalafón de antigüedad. Nadie sabe cuánto ganan los demás colegas, el sueldo es una cuestión que la discute el decano con cada uno de los profesores, que se negocia, y donde cada profesor le dice, bueno, yo necesito alimentar a mi familia y esto, si usted no me paga esto, yo me voy a esta otra universidad. ¿Cómo se negociaría en una empresa? Se hace exactamente igual, cosa que es totalmente extraña a nuestra cultura. Hay decanos, por supuesto, que se ocupan de muchos asuntos que el decano se hace acá, pero como la gran entrada a la universidad no es el alto arancel que paga el estudiante, sino que las grandes entradas suelen ser las donaciones importantes que hacen los exalumnos que han resultado ser exitosos por una filantropía que es un aspecto cultural norteamericano, o por otras fundaciones y empresas. La tarea del decano es repartir sonrisas en cócteles y cenas, que es lo más importante que hace el decano, que es recaudar fondos. El que tiene que trabajar todos los días con los estudiantes y los problemas es un decano asociado, que es una persona importante y va a hacer nada más que eso, y va a haber otro decano que trabajará en los temas que se refieren a los graduados o a los visitantes de la universidad, pero en general, de nuevo, en esta imagen que le estoy dando de una universidad tan distinta a la nuestra, fundamentalmente privada, altamente competitiva, fundamentalmente meritocrática y donde los recursos financieros son fundamentales, se buscan los mejores profesores, ellos buscan a los mejores estudiantes y eso determina en gran parte, y las notas o el rendimiento que tenga el estudiante, cuál va a ser el acceso que ese estudiante va a tener a poder trabajar con jueces prestigiosos a los 25 años o 26 años cuando se gradúen, o trabajar en un gran estudio, o quizá después de 4 o 5 años de trabajar con un juez o de estar ejerciendo la profesión de abogado, de poder quizá entrar a enseñar algún curso, si es que ha publicado alguna monografía importante, y tener acceso a la carrera académica que en nuestra cultura se obtiene bajo un sistema donde hay una carrera académica como hay una carrera judicial que en Estados Unidos es totalmente desconocida. El otro punto es el objetivo de la enseñanza, que creo que también acá es un punto importante destacar. Y esto es un tema bastante complejo porque obviamente la gran disputa entre cuánta teoría y cuánta práctica se da a los estudiantes es una tensión que existe en todos lados del mundo. También existe en los Estados Unidos. Pero hay dos aspectos que creo que le hacen diferencia a la educación norteamericana del abogado y a la nuestra. En primer lugar, los norteamericanos les gusta decir que la educación en derecho, no es que les guste, que es realidad, es profesional, entre comillas, y no es una educación general. ¿A qué me refiero? Que las facultades de derecho no son facultades de derecho y ciencias sociales, donde se estudia el derecho como una ciencia y una rama de las ciencias sociales o de las humanidades. Eso el estudiante lo ha tenido que estudiar en lo que se llama en inglés college, lo podría traducir como colegio, pero lo que se trata son 4 años de enseñanza universitaria sin los cuales no se puede acceder a estudiar derecho. No existe en Estados Unidos la posibilidad de ir de la escuela secundaria a estudiar derecho. Tienes que hacer 4 años de universidad y después de 4 años de universidad hacer 3 años de derecho. Esos 3 años son a tiempo completo, no existen los estudiantes a tiempo parcial, no podría serlo tampoco, y esa educación que recibe es lo que ellos llaman profesional, pero sigue siendo también una mezcla entre teoría y práctica, como se trata de hacer acá. Lo que pasa que en Estados Unidos creo que el enfoque va a ser más en los aspectos prácticos, primero porque se espera que el abogado que ha invertido 3 años de su vida con tanto sacrificio económico para estudiar Derecho, va a ejercer la profesión de Derecho. Y no va a estudiar Derecho muchas veces simplemente para tener un título que lo haga socialmente más conocido, más aceptable. Entonces, estas habilidades, destrezas, son fundamentales o técnicas en la formación del abogado norteamericano, porque precisamente sin necesidad de llegar a decir que lo que uno educa son meros picapleitos, no, pero la necesidad básica de saber escribir bien, de expresarse oralmente con propiedad, son necesidades muy básicas y se requiere mucho tiempo por parte del profesor, porque enseñar a escribir
que nadie nace escribiendo bien. Y enseñar a expresarse requiere mucho tiempo del profesor de escribir y reescribir, como decía el doctor Domenech, y que alguien te corrija y critique. Y para eso se requiere profesores a tiempo completo y que estén muy dedicados. Y ese tipo de inversión en este tipo de estructura universitaria se lo dice. Pero de nuevo, como les decía, hay una diferencia, un esfuerzo de equilibrio entre lo teórico y la práctica, no siempre fácil de encontrar. Los colegios de abogados siempre critican a las facultades de Derecho norteamericanas diciendo que no preparan suficientemente bien a los abogados porque evidentemente, como decía el doctor Domenech, una vez graduado el abogado lo que no sabe es cuando viene el cliente y le plantea el problema, uno se preocupa, ¿este es un problema de derecho internacional privado, un problema de derecho penal o de derecho civil? No, el problema es multidisciplinario, inherentemente multidisciplinario, y necesariamente si la formación no ha sido el del estudiante a que enfrente problemas y tenga la necesidad de recurrir a diversas fuentes para buscar una solución, en cambio de pensar, discurrir tanto sobre la autonomía científica de tal disciplina o cual otra, entonces el problema es que el abogado no va a poder estar bien formado. Creo que también dentro de la estructura que hago, y el tiempo me está corriendo muy rápido, pero quiero llegar al tema de qué enseñar y cómo, y las diferencias, pero que ustedes vean la diferencia de infraestructura. ¿Qué profesores hay? ¿Qué estudiantes hay? Y así como creo que los jueces y fiscales tienen un perfil diferente que le da la cultura, el profesor norteamericano también es diferente con el profesor europeo, o quizá también de América Latina. En primer lugar, porque con muy pocas excepciones, la función académica en general continental suele ser jerárquica, donde hay un profesor titular, un adjunto y diversas escalas, y en donde el que recién empieza en la carrera, el auxiliar, su futuro académico va a estar dependiendo mucho de precisamente de ese catedrático o de ese profesor titular. Al menos es muy común verlo esto en Europa, en España o Italia. Pero en Estados Unidos no existe esa idea. ¿Por qué? Porque en general cada uno, yo cuando fui contratado por primera vez a enseñar un curso, me dijeron, usted enseña este curso, pero nadie me tenía que decir cómo hacerlo, ni tenía otra fuente que lo que yo me parecía importante dar en mi curso. No hay una relación vertical en la jerarquía universitaria norteamericana, es más horizontal. O profesor joven habla generalmente con el catedrático que tiene muchos años, por supuesto con el respeto que da la experiencia y el conocimiento del profesor más antiguo, pero de igual a igual, en general, que no se nota en el contexto europeo. Otro aspecto importante, los estudiantes. Es diferente enseñar en un lugar donde los estudiantes ya suman muchos estudiantes, a unos donde el grupo es más reducido, porque las universidades son más reducidas, donde son más maduros. Es diferente enseñar a un chico de 18 años que, como decía recién el doctor Fusito también, la experiencia en la vida es muy importante para entender las reglas de derecho, cuál es el motivo que tienen esas reglas y los problemas que hay para aplicarlas. Bueno, un chico de 24 o 25 años, que son los estudiantes que tengo en primer año en general, ya más o menos tiene una experiencia en la vida. Todos han tenido que hacer 4 años de college o de colegio. Muchos de ellos han trabajado 1 año o 2 después para ahorrar dinero para después ir a la universidad. Y tienen esa experiencia que permite a uno hablar en el aula de una manera diferente que si yo tuviera que hablarle a alguien que tiene 18 años. Son también estudiantes a tiempo completo, como le decía, el tema obviamente de acceso a los estudios no es que no sea una preocupación en Estados Unidos, pero dentro de ese esquema obviamente restringido que les hablaba. La idea, por supuesto, es que tengan acceso especialmente lo que allá se llaman minorías, que son las clases más desfavorecidas. Para ello, ninguna de estas universidades podría funcionar sin sistemas de becas que está dada a su vez por esas mismas empresas y fundaciones que le dan dinero a la universidad y que le van a exigir que haya algún negro, que haya algún hispano, o que elegir a un estudiante que tenga muy buenos méritos, pero cuyo padre sea médico y su madre sea abogada, van a preferir obviamente aquel que es hijo de inmigrantes y que su madre limpia oficinas y el padre tiene un trabajo también muy modesto. Esa idea de la admisión
que realmente es discriminar al revés, y ha habido muchas quejas y sigue habiendo juicios sobre ese tema, la Corte de la Nación lo ha admitido con el argumento que es mejor y uno aprende mejor teniendo en el aula no todos blanquitos de la misma edad y del mismo estrato social, sino teniendo en el aula compañeros que tienen razas diferentes, educaciones diferentes y que vienen de lugares diferentes. Es una educación más integrada y más rica. Y con ese pretexto la Corte ha admitido, dentro de la cláusula de igualdad, que las universidades puedan, en cierta manera, favorecer a las minorías y no a las mayorías. El último punto que voy a dar, y ya mi tiempo se me va, es el tema de qué se enseña y cómo se enseña. Y en ese aspecto también hay diferentes importantes. En las universidades de Facultad de Derecho norteamericanas no se enseña economía, ni sociología, ni ciencias sociales, de cualquier... Eso se supone que lo tendría que dar la universidad en los 4 años que hace el estudiante. Lo que sí va a estudiar, por supuesto, va a ser el impacto y todo el impacto que tiene el derecho en la economía, así que una perspectiva de análisis económico va a ser inevitable. En la sociología va a ser un elemento importante en cada una de las materias, porque obviamente esas reglas se insertan dentro de una sociedad cuyos conocimientos va a tener que tener el estudiante. Claro que sería ideal que conozca historia social, como decía el doctor Fusito. Se supone que la estudió en el college. Si el estudiante no fue muy estudioso en ese college, la Facultad de Derecho no lo va a admitir. Y si lo va a admitir alguna otra facultad de Derecho que obviamente vaya a tener que nivelar un poco para abajo y le pueda dar a ese estudiante la posibilidad de recibirse de abogado en una escuela de Derecho más modesta, donde podrá ser trabajar en disputas locales, pero difícilmente va a poder ejercer en Chicago o Miami o Nueva York o las grandes capitales norteamericanas. Entonces, creo que en ese sentido las situaciones son diferentes. La posibilidad del currículum también es muy distinta. En Estados Unidos, solamente el primer año de la carrera es obligatorio. El resto es opcional. Pero claro, son estudiantes más mayores. Pero para nuestra cultura sería inconcebible que un abogado se gradúe sin haber aprendido derecho administrativo o derecho internacional privado. Es así en Estados Unidos. ¿Qué hace el primer año? Va a ser forzosamente, va a tener que tomar contratos y obligaciones, procedimiento civil, penal, derechos reales básicos. Pero el resto lo va a tomar el estudiante y lo va a decidir por él, a su responsabilidad. Y eso es otra cosa que también hace diferente a las universidades norteamericanas, porque les permite innovar, cambiar en su currículum. Van a tener siempre algunos tipos de materias básicas que nadie discute: redacción, investigación, ética, responsabilidad profesional, es básico. Y en ese sentido es necesario también tomar cursos en ese tipo, primero porque si no la barra de abogados no lo va a aceptar si la facultad no da un curso de responsabilidad profesional, y segundo porque si no sabe escribir, ningún juez lo va a contratar y ningún despacho tampoco, porque lo que ellos quieren es precisamente estudiantes que puedan trabajar en un proyecto de sentencia o hacer un memorándum que puede ser comprensible para el cliente. El último punto que quería hacer era el tema de que en los métodos de enseñanza, y ahí termino con esto, hay también diferencias grandes. Y también la cultura jurídica tiene un impacto. En una cultura jurídica donde el derecho nació en las universidades y donde los grandes maestros del derecho son los grandes doctrinarios, es obvio que y donde la idea es que el derecho es una ciencia, en cambio en Estados Unidos donde la idea es que el derecho son una serie de reglas para solucionar problemas sociales o solucionar problemas individuales o solucionar problemas institucionales, pero de un punto de vista mucho más pragmático y mucho más limitado que tiene la ciencia del derecho elaborada en las universidades de Bolonia hasta las que tenemos hoy en día. Entonces creo que en ese sentido también hay en Estados Unidos una especie de inclinación a darle al estudiante problemas concretos, a veces muy complejos, donde el estudiante no va a saber definir lo que es un contrato, ni en qué momento quizá la oferta o la aceptación se puede perfeccionar el contrato y determinar las consecuencias, porque eso él generalmente se supone que lo va a poder consultar, ya sea en la jurisprudencia, doctrina o norma. Lo que se le van a dar es una gran cantidad de temas complejos donde él o ella empiezan a ver qué solución le pueden dar. Como abogado sacando los mejores argumentos para su cliente, o como juez decidiendo el caso, o también para saber redactar un contrato y preguntarle, supongamos que hubiera sabido este problema, ¿cómo hubiera redactado usted el contrato para evitar este tipo de problemas? O también sentándolos para negociar, que es otro trabajo muy importante que hacen los abogados. Pero eso requiere de nuevo
estudiantes a tiempo completo, una gran cantidad de profesores a tiempo completo que también tienen un sueldo que les es suficiente como para no tengan que recurrir al ejercicio de la profesión para suplementarlo, y una estructura y una infraestructura que es muy diferente a la nuestra. El tema de los métodos de enseñanza, acá quizá se conoce mucho el tema, que la diferencia de contraste entre el método más bien de monólogo profesoral que estamos acostumbrados nosotros, el tema formalista, al llamado método activo norteamericano. Sin embargo, creo que en eso hay una mezcla de las dos cosas. Hay, por supuesto, también el profesor que habla acerca de qué es lo que él piensa sobre su... Pero en general, lo que ese profesor va a hacer va a dar el problema, dar los materiales del rompecabezas, en esto me refiero, el texto de la norma, la jurisprudencia que podría tocar el tema, alguna doctrina, y que el estudiante por sí mismo tenga que elaborar y trabajar en la clase para poder darle o empezar a pensar inteligentemente sobre qué solución darle al problema. Pero eso requiere otro aspecto de infraestructura. Sería inconcebible en Estados Unidos que el estudiante, antes de ir a la clase, no haya preparado la clase. Y por cada hora de clase son por lo menos 2 o 3 horas de preparación en casa, porque son 50 páginas que hay que estudiar por materia. Entonces, ese tipo de estudiante a completo, que lo único que hace es estudiar Derecho en esa etapa, se lo puede hacer difícilmente en una universidad donde el estudiante tiene que a medianoche a trabajar para poder llegar a poder dar su clase. Así que creo que es importante. Un aspecto sobre el método de casos. Muchas veces existe la percepción errónea que en Estados Unidos se enseña por los casos por el hecho de que la jurisprudencia es vinculante. Es correcto que la jurisprudencia es vinculante, pero la realidad es que la necesidad que uno ve de enseñar con casos es porque el estudiante puede identificarte con partes de carne y hueso, con problemas muy reales, en casos difíciles, no los fáciles, donde el mismo tribunal, si es colegiado, ha tenido que disentir y tomar puntos de vista diferentes, y después darle ese problema al estudiante para que él o ella vaya pensando en un análisis crítico, ya sea de la opinión de la mayoría o la opinión disidente, en clase discutir ese tipo de jurisprudencia. En otras palabras, no es el hecho de que la jurisprudencia sea una fuente de derecho vinculante la que determina el uso de los casos. Es la idea de que permite al estudiante ayudarlo, lo que en Estados Unidos se dice en inglés, pensar como un abogado, pero no es otra cosa que razonar por sí mismo para cuando tenga un cliente poder darle soluciones que sean provechosas. Eso es todo, gracias.